te dijera que una de las familias más icónicas de la televisión ha estado advirtiendo sobre el futuro, nuestro futuro, durante más de 3 décadas? Sí, hablamos de Los Simpsons. Esa serie animada que comenzó como un experimento irreverente de comedia y se transformó, poco a poco, en un oráculo cultural que, de forma sorprendente, ha predicho, o, al menos, anticipado varios sucesos mundiales. Desde eventos deportivos inesperados hasta mandatarios en el poder, pasando por avances tecnológicos que parecían sacados de un sueño futurista. La gran crisis económica mundial. Pensemos en un mundo sacudido por una crisis financiera de proporciones épicas. Hiperinflación, colapso de grandes corporaciones, gobiernos tambaleantes y ciudadanos comunes enfrentando la imposibilidad de costear bienes básicos. Ahora, visualiza a Homero Simpson intentando desesperadamente conservar su empleo en la planta nuclear de Springfield, mientras la compañía enfrenta recortes brutales. O a Marge haciendo cola durante horas para comprar un cartón de leche que se encarece minuto a minuto. Puede sonar apocalíptico, pero algunos episodios de Los Simpsons ya pintaron escenarios donde la economía local y global sufre reveses devastadores. Uno de los episodios que más revuelo causó en cuanto a predicciones económicas fue aquel en que Springfield adopta una moneda virtual. Aunque en la historia de la serie no se menciona directamente el término criptomoneda, la trama en sí sugiere un sistema alternativo que promete grandes ganancias. En la vida real, hemos sido testigos del auge y caída de criptomonedas en los últimos años. Para 2025, muchos analistas sugieren que las criptos podrían alcanzar su madurez o, en su defecto, colapsar estrepitosamente arrastrando con ellas a los inversores. La predicción de Los Simpsons radica en la hilarante pero inquietante ilustración de cómo la población invierte ciegamente en algo que promete fortuna inmediata. Bart, con su espíritu rebelde, se convierte en un pequeño broker que promueve la moda, mientras Lisa, más sensata, advierte de los posibles riesgos de especulación. Homero, impulsado por la codicia, tira los ahorros de la familia, y Marge se muestra angustiada por el derrumbe financiero que se avista a la vuelta de la esquina. Este caos económico, llevado a la comedia en el episodio, podría ser un reflejo de lo que ocurre cuando la sociedad entera apuesta todas sus cartas a un modelo económico inestable. Más allá del tema cripto, la serie también ha parodiado en múltiples ocasiones la privatización de servicios públicos esenciales, desde la escuela primaria dirigida con fines de lucro, hasta el sistema de salud colapsando ante la gestión de grandes empresas. En un hipotético 2025, podríamos ver cómo, tal y como se planteó en Los Simpsons, entidades privadas se hacen cargo de sectores vitales como la educación o la seguridad ciudadana, desatando problemas éticos y económicos. El episodio en el que la escuela de Springfield es comprada por una corporación y los alumnos terminan siendo test subjects para nuevos productos alimenticios es un claro ejemplo del sarcasmo con que la serie retrata estas dinámicas. Lo más aterrador es considerar la manera en que se interconectan las grandes crisis económicas con otros factores globales, tensiones políticas, conflictos bélicos y, sobre todo, movimientos migratorios masivos. En varias ocasiones, Los Simpsons han mostrado escenas donde Springfield se ve invadida por extranjeros en busca de refugio o donde los propios ciudadanos de la ciudad terminan emigrando por la falta de oportunidades. Imagina esa situación a escala planetaria, un 2025 con miles de personas movilizándose de un país a otro, en busca de un sistema financiero menos caótico. ¿Te resulta demasiado descabellado? Aquí es donde entra la voz de la razón que suele representar Lisa. Ella cuestionaría las políticas de las élites, apelaría a una distribución de la riqueza más equitativa y se embarcaría en protestas y campañas sociales. Bart, por el contrario, haría bromas a costa de la desesperación de los ciudadanos, reflejando el cinismo que muchas veces inunda a la sociedad ante la adversidad. Y Homero, en su desconcierto, podría terminar trabajando en los lugares más disparatados para paliar la crisis, desde repartidor de drones hasta minero de Bit, o Bart Coins, lo que sea que en Springfield inventen como la nueva panacea financiera. La imagen de una ciudad entera haciendo fila frente a los bancos, con sus ahorros en mano, rememora escenas de corralito que ya hemos visto en la vida real en algunos países. La serie, fiel a su estilo, exagera la situación hasta límites absurdos. Alguien pagando con vales de Krusty Burgers, abuelas almacenando monedas con la cara del abuelo Simpson, etc. Pero la base de la idea es bastante real.
La incertidumbre económica puede llevar a comportamientos irracionales y a la búsqueda de soluciones desesperadas. Así, para 2025, una gran crisis económica mundial podría no ser tan descabellada si nos guiamos por ciertos episodios de Los Simpsons. De ser así, la sátira ya no sería tan divertida cuando la inflación golpee nuestra puerta, o cuando veamos a Homero y Marge hacer malabares para subsistir en un sistema roto. El show, en su tono sarcástico, nos recuerda que ninguna sociedad está exenta de caer en la trampa de las burbujas financieras, y que, a veces, la codicia colectiva puede detonar un efecto dominó a escala global. La pregunta es, ¿estamos listos para afrontarlo? La irrupción definitiva de la inteligencia artificial. En más de un capítulo, los Simpsons han jugado con la idea de la tecnología cobrando vida, desde robots de feria que se rebelan hasta sistemas de casas inteligentes que se enamoran de Marge o quieren deshacerse de Homero. Lo divertido es que estas parodias suelen inspirarse en clásicos de la ciencia ficción, pero con la peculiaridad de que la línea entre la ficción y la realidad cada vez se hace más difusa. Ya en el presente, 2025 asoma como un año crucial en el desarrollo y la integración total de la inteligencia artificial, IA, en nuestras rutinas diarias. Piensa en un Springfield donde cada hogar cuenta con un asistente virtual capaz de predecir nuestras necesidades, regular la temperatura, sugerir la cena y, por supuesto, intentar convencernos de comprar productos de la corporación Burns, tal y como ocurrió en ciertos episodios donde Burns incursionó en el negocio tecnológico. Si trasladamos esto a nuestra realidad, vemos que la domótica y las IAs conversacionales han dado pasos agigantados. Para 2025, la predicción aterradora que se desprende de los guiones simpsonianos es una dependencia absoluta de estas herramientas, al punto de vernos rebasados por ellas. En uno de los episodios más recordados de temática futurista, se muestra a Bart y Lisa como adultos, lidiando con dispositivos que prácticamente toman decisiones por ellos. Bart, en su clásico descuido, delega toda su organización de vida a una IA casera y termina metido en más problemas. Lisa, con su sentido de la responsabilidad, se cuestiona los dilemas éticos de una máquina que conoce sus gustos y preferencias mejor que ella misma. El quid de la cuestión es, ¿dónde termina nuestra libertad de elección cuando una máquina es capaz de adelantarse a todo? Para 2025, muchos expertos señalan que la IA podría abarcar campos como la medicina, la educación y la seguridad de formas inimaginables. Sin embargo, los guionistas de Los Simpsons siempre han mostrado un costado siniestro tras estos avances, el peligro de la automatización desmedida que deja desempleadas a millones de personas. ¿Te imaginas a Homero perdiendo su trabajo porque un sistema robótico hace el control de seguridad nuclear mejor y más barato que él? La manipulación de masas a través de algoritmos que procesan datos personales y la construcción de sistemas de vigilancia inteligentes capaces de predecir actos delictivos antes de que sucedan, al más puro estilo Minority Report, pero con la firma de Krusty. ¿Resultado? La posibilidad de una sociedad donde la IA ejerce un papel dominante no es simple paranoia, sino un escenario que cada vez se debate con mayor seriedad en el ámbito académico y empresarial. Los Simpsons, en su tono de broma, ya nos han ofrecido imágenes de robots policía patrullando las calles de Springfield, drones encargados de la logística en la ciudad y aplicaciones móviles que aconsejan a Marge cómo criar a Maggie. Este tipo de panoramas plantean interrogantes profundas. ¿Qué pasará cuando las decisiones humanas sean meros aproximados, comparados con el rigor estadístico de una IA? Por supuesto, la serie no pierde la ocasión de ridiculizar los típicos errores de la tecnología, como el famoso corrector ortográfico del Palabrotsky de Ned Flanders, en un episodio donde el dispositivo censuraba palabras pecaminosas. En la vida real, ya hemos experimentado cómo errores tecnológicos pueden generar confusiones enormes, desde mensajes malinterpretados hasta decisiones automatizadas que impactan económicamente a millones de personas. Para el 2025, la escala de estos errores podría ser exponencialmente mayor si las IA están involucradas en la gestión de infraestructuras críticas, redes eléctricas, sistemas de salud, tráfico aéreo y hasta la defensa nacional. Eventos climáticos extremos. Desde huracanes imposibles hasta nevadas en pleno verano, los Simpsons también han incursionado en la sátira climática. Recordemos esos episodios donde Springfield experimenta fenómenos meteorológicos disparatados, olas de calor infernales, tormentas de nieve colosales o inundaciones repentinas que convierten la ciudad en un caos acuático.
Pero detrás de esas bromas, se vislumbra una preocupación real y cada vez más latente: la crisis climática y la impredecibilidad del tiempo. La teoría de que 2025 podría ser un punto de inflexión en la aceleración de los desastres naturales no es nueva. Científicos han alertado durante décadas que, si la humanidad no disminuye drásticamente sus emisiones de carbono, podríamos llegar a escenarios irreversibles. El guiño de Los Simpsons se ve en episodios como aquel en que Lisa lidera un movimiento ecológico para salvar un lago contaminado, y la ciudad se da cuenta de la magnitud del problema solo cuando es casi demasiado tarde. Otra referencia icónica es la del huracán Neddy, donde un devastador huracán destruye la casa de Flanders, algo que parecía imposible en un punto geográfico como Springfield. En 2025, según estas predicciones aterradoras, se potencializa la idea de que Springfield podría quedar sumergida bajo el agua por el derretimiento masivo de los polos, o convertirse en un árido desierto producto de un calentamiento sin freno. Es cierto que la serie suele exagerar para provocar risas, pero su base es una sátira de lo que muchos especialistas han advertido: los eventos climáticos extremos serán más frecuentes e intensos, afectando la agricultura, la disponibilidad de agua potable y la infraestructura de las ciudades. ¿Te imaginas a Homero, en su pereza característica, negándose a clasificar la basura o a reducir su huella de carbono, mientras Lisa le suplica que cambie sus costumbres para no contribuir al desastre ambiental? Esta dinámica familiar, donde una generación más joven intenta concienciar a una más renuente, podría ser el reflejo de muchos hogares en 2025, donde los jóvenes exigen acciones más contundentes a padres, gobiernos y empresas. Otro elemento recurrente en la serie es la burla hacia políticos y empresarios que subestiman la crisis ambiental por conveniencia o por ignorancia. El señor Burns, por ejemplo, construyendo su propia arca de lujo, mientras el resto de la población sufre las inclemencias climáticas. Esta imagen podría extrapolarse a la situación real de magnates que planean viajes espaciales o ciudades blindadas contra catástrofes, mientras la mayoría de la humanidad enfrenta sequías, inundaciones y hambrunas. Se trata de la eterna pelea entre la codicia y la responsabilidad social que tanto ha explorado Los Simpsons. Pero no todo es fatalidad. En varios capítulos, la serie ha demostrado que pequeñas acciones colectivas pueden marcar la diferencia. Cuando Springfield se une para reciclar, plantar árboles o protestar contra la contaminación de la central nuclear, se ve un atisbo de esperanza. Para 2025, esa idea de cooperación ciudadana podría cobrar más relevancia que nunca. Ante gobiernos pasivos o empresas que se niegan a cambiar, los movimientos sociales se vuelven la chispa del cambio. Lisa Simpson se erige como una de las voces más fuertes en este ámbito, inspirada en figuras reales como Greta Thunberg u otros jóvenes líderes climáticos. Además, Los Simpsons han abarcado la influencia de la ciencia en la comprensión del clima. Personajes como el profesor Frink, aunque caricaturescos, representan el lado innovador que podría aportar soluciones tecnológicas, máquinas para desalinizar agua de mar, sistemas de captura de carbono o energía limpia aplicada a gran escala. El conflicto surge cuando esas invenciones chocan con la negligencia de personajes como el alcalde Quimby, que prioriza su reelección. Esta tensión entre descubrimientos científicos y la lentitud política es parte de lo que hace pensar que, en 2025, a pesar de tener los medios, la sociedad podría llegar tarde a la contención de la catástrofe climática. Crisis política y gobernantes insospechados. Pocas cosas han sido tan comentadas de Los Simpsons como sus sorprendentes guiños políticos. Uno de los ejemplos más famosos es aquel episodio en el que Lisa Simpson se convierte en presidenta de Estados Unidos y menciona que heredó una gran deuda del presidente Trump. Esta escena, emitida en el año 2000, se convirtió en un símbolo de la supuesta capacidad profética de la serie cuando, en 2016, Donald Trump efectivamente llegó a la Casa Blanca. Aunque se pueda argumentar que fue una coincidencia, la anécdota caló hondo y quedó grabada en la cultura popular como otra predicción cumplida. Ahora, ¿qué podríamos esperar para 2025 si seguimos esa línea de predicciones? La serie ha jugado con la idea de que personajes impensados alcancen puestos de poder. De hecho, hay episodios donde el alcalde Quimby es derrocado por figuras más radicales o por empresarios adinerados que convierten a Springfield en una suerte de corporación privada. Imagina un escenario real en el que, en 2025, algún personaje mediático de la farándula o un influencer de Internet decide presentarse a elecciones,
y, aprovechando la crisis de credibilidad de los políticos tradicionales, termina ganando. Sería un reflejo clarísimo de la crítica que los Simpsons han hecho por décadas. La política se ha vuelto un show mediático, donde prima la popularidad sobre la capacidad de gestión. En paralelo, la serie también ha abordado los peligros del populismo extremo y los gobiernos autoritarios. Recordemos episodios donde Springfield adopta leyes ridículas a instancias de un político carismático y la población, enceguecida por promesas, las vota sin medir las consecuencias. Para 2025, podríamos ver un aumento de líderes con discursos polarizantes, aprovechando el descontento social generado por las crisis económicas, climáticas, sanitarias, etc. La profecía aterradora sería la instauración de regímenes que limiten libertades, censuren medios y criminalicen la disidencia. Los Simpsons, con su humor, han ejemplificado esto en múltiples ocasiones, solo que, en lugar de ser algo gracioso, se volvería escalofriantemente real. Otro factor político que la serie ha caricaturizado es la manipulación de la opinión pública mediante la televisión y otros medios. Krusty el payaso, con su show de variedades, ha servido de plataforma para candidatos y movimientos cuestionables. Kent Brockman, el presentador de noticias, en más de un capítulo, ha tergiversado información a conveniencia de los poderes fácticos. Trasladémoslo a nuestro 2025 y pensemos, con la proliferación de noticias falsas, deepfakes y propaganda digital, ¿qué tan sencillo sería para un gobierno o un partido manipular las percepciones ciudadanas? Probablemente, más de lo que quisiéramos admitir. Así, la sátira se vuelve una advertencia sobre la vulnerabilidad de las masas ante la desinformación. Asimismo, los Simpsons han mostrado varias veces a los ciudadanos de Springfield votando por candidatos desastrosos, ya sea por ignorancia o por puro hartazgo. Esto refleja el desencanto popular hacia la clase política. En el 2025, un escenario pospandémico y de crisis podría alimentar este descontento, llevando al poder a figuras ajenas al establishment, con promesas de cambios radicales que podrían terminar en fiascos aún mayores. Es un ciclo que la serie ha parodiado: el político corrupto que cae, el salvador que llega, la decepción que se repite. Pandemias y amenazas biológicas. Antes de 2020, la idea de una pandemia global parecía sacada de una película de ciencia ficción o de un episodio muy exagerado de Los Simpsons. Sin embargo, la realidad demostró que los virus pueden poner al mundo de rodillas con una rapidez alarmante. ¿Podría la serie haber dejado pistas de futuras amenazas biológicas para 2025? Hay episodios donde Springfield sufre brotes de enfermedades extrañas. Recordemos la gripe de Osaka, que llegó en un paquete de jugo proveniente de Japón y se esparció velozmente por la ciudad. Esa trama, que en su momento causó risas, se volvió inquietantemente similar a la diseminación global que vimos recientemente. La predicción aterradora, para 2025, sería la aparición de nuevas enfermedades o la mutación de cepas existentes, mucho más resistentes y letales. En el universo Simpson, el caos estalla cuando los ciudadanos, en su desesperación, acuden a soluciones poco ortodoxas, remedios caseros disparatados, teorías conspirativas propagadas por personajes como el abuelo Simpson o la desinformación fomentada por ciertos presentadores de televisión locales. Esto coincide con lo que hemos vivido en la realidad reciente, donde la confusión y la polarización complican la respuesta sanitaria a gran escala. Además, la serie ha mostrado cómo la negligencia de las autoridades puede agravar estas crisis. Por ejemplo, cuando el alcalde Quimby, preocupado por mantener la imagen turística de Springfield, decide ocultar la peligrosidad de un brote, solo para provocar un desastre mayor. En 2025, no sería descabellado imaginar que ciertos gobiernos o corporaciones, tratando de proteger sus intereses económicos, minimicen la amenaza de un patógeno emergente, contribuyendo a su propagación. El humor negro de Los Simpsons radica en que, pese a la tragedia, los personajes principales suelen ignorar las advertencias médicas hasta que es demasiado tarde. Otro ángulo biológico es el de la manipulación genética. La serie ha bromeado en múltiples ocasiones sobre laboratorios experimentales que crean híbridos absurdos. ¿Recuerdas al famoso tomaco, el tomate con tabaco que Homero inventó? Aunque el episodio era hilarante, planteaba inquietudes sobre los riesgos de mezclar genes de diferentes especies con fines comerciales. Para 2025, es muy posible que la ingeniería genética haya avanzado tanto que ya no se trate solo de plantas híbridas, sino de animales y, eventualmente,
Aplicaciones en humanos. ¿Qué tal un Springfield donde se libere por accidente una mutación que afecte la cadena alimenticia, generando escasez o plagas inteligentes? Suena descabellado, pero la serie siempre ha jugado con esas ironías. Si sumamos a ello la proliferación de laboratorios clandestinos y el auge del bioterrorismo, vemos que el panorama de 2025, según Los Simpsons, podría ser un cóctel explosivo de pandemias. Y no olvidemos el papel de personajes como el profesor Frink, que encarna la figura del científico loco con buenas intenciones, pero resultados impredecibles, un error de cálculo, y Springfield, o el mundo, tendría que afrontar amenazas biológicas sin precedentes. Ahora bien, en varios episodios la familia Simpson y los ciudadanos se movilizan para contener la crisis, ya sea con campañas de vacunación masivas o con cuarentenas improvisadas. En algunos capítulos funciona, en otros termina en un caos mayor. Esa dualidad refleja nuestra realidad. La respuesta social puede ser ordenada y efectiva, o caótica y contraproducente, dependiendo de la información y la solidaridad colectiva. Para 2025, si surge una nueva ola pandémica, las enseñanzas del pasado podrían ayudar a gestionarla mejor, o, por el contrario, el cansancio y el escepticismo podrían dificultar aún más su control. En conclusión, Los Simpsons han caricaturizado la llegada de enfermedades exóticas, los errores gubernamentales, la ignorancia popular y la imprevisibilidad de la ciencia. Todo ello encaja con un futuro donde las amenazas biológicas podrían intensificarse. Llámese mutaciones de virus, armas biológicas, experimentos de manipulación genética o simples errores de laboratorio. El mensaje que la serie nos deja es claro. Si no fortalecemos nuestros sistemas de salud, si no fomentamos la colaboración internacional y si no aprendemos de los capítulos anteriores, tanto de la ficción como de la realidad, el 2025 podría ser un año donde la risa se convierta en pánico y tal vez no habrá un doctor Hibbert con su clásica risa nerviosa para calmarnos. La posible invasión extraterrestre, Kang y Kodos, dos nombres que cualquier fan de Los Simpsons reconocerá al instante. Estas dos figuras extraterrestres, con aspecto de pulpos babosos, aparecen en diversos episodios, especialmente en los Treehouse of Horror, los capítulos de Halloween, siempre con la intención de invadir o manipular a la humanidad con sus planes delirantes. Lo curioso es que, más allá de la comedia, la serie ha sembrado la idea de que la vida fuera de la Tierra podría interactuar con nosotros en cualquier momento, y no siempre de forma amistosa. Aunque la mayoría de apariciones de Kang y Kodos son gags de humor, hay episodios donde su rol va más allá de lo cómico, burlándose de las teorías conspirativas sobre el Área 51 o la posibilidad de que los gobiernos encubren evidencia alienígena. En el hipotético 2025 de estas predicciones aterradoras, podríamos ver una revelación oficial de la existencia de vida extraterrestre o, en el caso más extremo, una llegada hostil de seres de otro mundo. Después de todo, la realidad ya nos ha sorprendido con informes desclasificados de ovnis o UAP, fenómenos aéreos no identificados, y especulaciones de científicos respetables sobre la probabilidad de no estar solos en el universo. En el universo Simpson, una invasión alienígena siempre se aborda con un absurdo hilarante. Kang y Kodos se postulan como presidentes disfrazados de candidatos humanos o invaden Springfield demandando tributos ridículos. Pero esa sátira, en parte, plantea una reflexión. ¿Cómo reaccionaría la humanidad ante el primer contacto con una civilización de otro planeta? ¿Reinaría el pánico, el fanatismo religioso, la explotación comercial del suceso o, quizás, la cooperación pacífica? En varios episodios especiales, la respuesta de Springfield es siempre caótica y contradictoria, reflejando la diversidad de opiniones y emociones que surgirían en una situación así. Para 2025, algunas teorías de la conspiración señalan que podríamos asistir a una divulgación oficial. Quizá la NASA o el Pentágono reconozcan evidencias claras de vida extraterrestre inteligente. Los Simpsons nos han mostrado a Bart colándose en instalaciones gubernamentales, o al señor Burns involucrado en experimentos con alienígenas, como ese capítulo donde todos creen que Burns es un extraterrestre fosforescente. Llevado al plano real, ese tipo de historias podría tomar forma si, por ejemplo, se dieran a conocer laboratorios ocultos o archivos confidenciales que confirmen contacto previo con seres de otro planeta. Suena loco, pero no más que muchas de las tramas que la serie ha presentado. Por supuesto, no faltaría el choque cultural que podría generarse. Imagínate a la familia Simpson intentando ofrecer donas a los visitantes galácticos,
o enseñándoles frases como ¡ay caramba! Y do. La comedia se transformaría en terror si los extraterrestres se mostraran agresivos. Recordemos que, en más de un especial de Halloween, Kang y Kodos terminan atacando la Tierra, ya sea con rayos desintegradores o con planes maquiavélicos para esclavizar a la humanidad. Aunque eso forma parte del humor de la serie, no faltan quienes se toman en serio la posibilidad de un escenario de invasión. En términos proféticos, los Simpsons han hecho referencias tangenciales a contactos con otros mundos. Un ejemplo es cuando, en un futuro imaginado, Lisa o Maggie viajan al espacio. También existe un gag recurrente, la frase «Bienvenido a tu nuevo amo alienígena», en noticieros conducidos por Kent Brockman. Todos estos pequeños detalles podrían interpretarse, con un poco de paranoia, como señales de un gran evento en ciernes. La realidad, no obstante, nos dice que, si llegara a ocurrir un contacto extraterrestre, podría tomar formas muy distintas a las de la serie, quizás con sondas robóticas o simples mensajes de radio en lugar de grandes naves. En tus manos, en las mías, en las de todos, yace la posibilidad de cambiar el curso. Tal vez hoy, después de escuchar estas predicciones, quieras apagar el televisor o la pantalla y preguntarte qué puedes hacer para que Springfield no se convierta en el espejo de un mundo colapsado, sino en la caricatura exagerada de un pasado que supimos superar. ¿Podremos demostrarle a los Simpsons que esta vez se equivocaron al ver un futuro tan turbulento? ¿O se cumplirá su humor profético una vez más? La respuesta, querido amigo, la iremos descubriendo a medida que crucemos las puertas del 2025. Mientras tanto, sigue riendo, sigue cuestionando y, sobre todo, sigue aprendiendo. Porque al final del día, como diría Homero, ¿qué es la vida sino un chiste contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada? Bueno, tal vez esa frase la tomó prestada de Shakespeare, pero lo importante es que tú decidas si te la tomas en serio o te la tomas con humor. Nos vemos en el futuro o en el próximo episodio.